Bueno, vamos a ver la primera diapositiva, por favor. Eh, con el paso del tiempo y la evolución de las sociedades humanas tiende a modificar la apreciación y las consideraciones que en un momento dado se originan del surgimiento de las nuevas tecnologías, sobre todo de aquellas que de alguna manera inciden en la concepción del hombre, su vida y sus circunstancias, como han sido todas estas nuevas tecnologías que han surgido desde la segunda mitad del siglo pasado, que que van avanzando rápidamente durante nuestro tiempo. Tomando en cuenta eso, yo creo que hay que reflexionar sobre lo que ha pasado con la ciencia y la biotecnología, precisamente, en lo referente a la vida humana. eh, Vamos a decir desde el comienzo del siglo XXI, para no ir tan atrás. En su primera década, del 2001 al 2010, este periodo de 2001 al 2010 fue llamado por Juan Ramón Lacadena como la década prodigiosa de la genética y los premios Nobel y sus posibles aplicaciones a la medicina. Y bueno, después vamos a considerar algunos de los avances más importantes ocurridos también durante eh, lo que va de la segunda década, ya después del 2010 al presente, en este mismo campo de la biotecnología. Y entonces, la siguiente, sobre los premios Nobel, el autor especifica, vamos a decir, mm, casi todos ellos fueron asignados, fíjense ustedes, por descubrimientos relacionados con, con esa biotecnología aplicada a la vida y, y a la célula y al ADN. En el 2001, a los descubrimientos de los reguladores claves del ciclo celular, Harwell, Hunt y Norris. En el 2002, el de Fisiología o Medicina, el Nobel, fue entregado por la regulación genética del desarrollo de los órganos y la muerte celular programada. Después, el del 2006, eh, interferencia por ARN, silenciamiento de genes por ARN de doble cadena. En el mismo 2006, ese fue el de medicina, el de química, que le fue entregado a Conver por los estudios de la base molecular de la transcripción eucariótica. En el 2007, principios para introducir modificaciones genéticas específicas en ratones mediante el uso de células troncales embrionarias. En el 2008 tuvimos el descubrimiento de los virus de, de papiloma humano y de inmunodeficiencia humana. En el 2009, el de fisiología o medicina, que es por el descubrimiento de cómo los cromosomas son protegidos por los telómeros y la enzima telomerasa. Es decir, que prácticamente todo en relación con este mismo tema o este mismo aspecto de la biotecnología y del desarrollo eh, de, de, toda esta parte, digamos, de la ciencia y de la biología. Igualmente, se pone en evidencia entonces la posible aplicación de alguna de estas investigaciones en medicina, porque menciona el control del ciclo celular y el cáncer mm, en enfermedades virales como el papiloma humano y el SIDA,
el uso de células madre en medicinas regenerativas, los ratones knockout como modelo experimental de enfermedades, los marcadores celulares y, por supuesto, la actividad de la enzima telomerasa en el envejecimiento y en el cáncer. La estructura íntima, vamos a decir así, del ribosoma y el papel de los antibióticos, la fecundación in vitro y muchas más cosas que tienen que ver pues, con todo este desarrollo tecnológico, con esta biotecnología. La siguiente. Bueno, en relación con el uso de las células madre, que es uno de estos aspectos importantes, que es uno de los descubrimientos que ha caracterizado este periodo y que ha originado de las mayores expectativas para la medicina actual. Mm, A partir de los trabajos de Lanza y colaboradores en la Universidad de Wisconsin, ellos permitieron aislar células madre cultivando telómeros individuales de embriones de ratón sin destruir el embrión y sin afectar su desarrollo posterior. Entonces, en este momento, se pensó que las objeciones éticas resultantes de la destrucción embrionaria para la obtención de células madre no tenía ya razón de ser, puesto que habían extraído las células madre y no había ocurrido nada con el embrión. Sin embargo, y de acuerdo con la cadena, lo vamos a citar varias veces porque trabajó mucho en este campo, todavía existían dudas. ¿Cuáles podían ser esas dudas? ¿Cuál es el estatuto de los blastómeros individuales de un embrión de 8 a 10 células? Esto si se acepta la totipotencia de las células embrionarias hasta el embrión de 16 células. ¿Cuál sería el embrión, el destino del embrión de 7 células si le quitamos una? Pues el embrión de 7 células. ¿Sería posible manipular estos embriones sin consecuencias para su ulterior desarrollo? ¿Correrían los padres ese riesgo? Bueno, estas son preguntas importantes que pudieron ser respondidas. El hallazgo de células madre en tejidos procedentes de órganos adultos son las AS, Adult Stem Cells. Ellas se encontraron prácticamente en todos los tejidos y en las 3 capas germinales embriónicas. Eso, por supuesto, ese hallazgo minimiza los problemas bioéticos al permitirse la extracción de células somáticas de órganos y tejidos adultos y ya no tener que utilizar pues, los embriones. Rápidamente, la utilización de esas células madre adultas sustituyó en un gran número de casos las investigaciones con células embrionarias. Sin embargo, la empresa Geron anunció el comienzo de una investigación con células embrionarias en lesiones de la médula espinal. Las perspectivas en el desarrollo de una terapéutica basada en la utilización de las células madre ha incidido en el desarrollo y en la creación de los bancos de células madre a partir de sangre
del cordón umbilical o de los dientes de leche o de la sangre menstrual. Estos bancos de carácter privado dan lugar a objeciones de tipo bioético al restringir la utilización de este recurso a sus propietarios con una escasa posibilidad de ser realmente requeridos por su propio dueño. Y mm, yo no sé, en este momento pareciera que ha como bajado un poco la popularidad de los bancos de células madre, pero llegó un momento en que era una cosa generalizada, pues, que al nacer los bebés se tenía que tomar la muestra de la sangre inmediatamente para ser enviada a los bancos de células para una utilización muy poco probable en el futuro y ese mantenimiento había que pagarlo durante todo el tiempo. Sí. Un avance importante en la investigación con células madre se logró con la llamada reprogramación celular, que consistió en obtener células madre pluripotentes provenientes de la transformación de células somáticas adultas humanas a través del uso de cuatro genes. La técnica se comenzó en células de piel de ratón y fue llevada a cabo en el año 2006 por Yamanaka. La siguiente, Yamanaka, en el año 2006 y sus colaboradores y fue publicada en la revista Cell. En este caso, los experimentos de Yamanaka, las células obtenidas con el procedimiento de reprogramación se denominan células pluripotentes inducidas, o sea, IPS, y se están utilizando con éxito en el tratamiento de enfermedades como la hemofilia tipo A, por ejemplo, también para revertir la hiperglicemia en ratones diabéticos y más que todo todavía en fase de experimentación en animales. Como consecuencia de estos trabajos, se crearon centros de investigación en la Universidad de Kioto a cargo del mismo Yamanaka. Y también se crearon en Osaka y en Kobe, en donde se trabaja en cultivos de tejido que servirían potencialmente para la regeneración retinal. En 2010, Yamanaka y Okano y colaboradores obtuvieron neuroesferas seguras, que eran las neuroesferas seguras, que no dan origen a tumor y que originan neuronas, astrocitos y oligodendrocitos de ratón, que son eh, electrofisiológicamente funcionales. Por supuesto, esto constituye un camino esperanzador para el desarrollo de esta terapéutica con células pluripotentes inducidas que obviará definitivamente, suponemos, los problemas éticos de la manipulación y la destrucción de embriones. El interés que han despertado estas investigaciones
y la creación de nuevos centros de estudio han contribuido de una manera muy importante al progreso de las medidas regulatorias con guías del Ministerio de Salud de Japón. Es el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, fijando las líneas para la investigación clínica con células madre, siendo esta una de las primeras regulaciones que se tuvieron a nivel mundial. La siguiente. Yamanaka alerta y exige una moratoria para el uso de sus descubrimientos ante la tentación de utilizarlo para la creación in vitro de células germinales para la procreación. Fíjense lo que eso significa. Derivando gametos o quimeras humanas. Él mismo previno para que se prohíba su uso con fines reproductivos y forma parte del grupo de regulación directa del gobierno de Japón. En 2007, el Ministerio de Ciencia envió a las universidades y laboratorios una notificación que prohibía expresamente la implantación de drones producidos a partir de las IPS en úteros humanos o de animales. Así sí. De Yamanaka que y exige entonces no, y el Ministerio de Ciencia de Ah, Japón envió a las universidades y laboratorios una ya. notificación que prohíbe expresamente la implantación de embriones producidos a partir de las IPS en úteros humanos o de animales, la producción de un individuo a partir de las IPS, la introducción de las células IPS en un embrión o en un feto y la producción de células germinales desde las IPS. Muchos grupos trabajan actualmente en esa llamada medicina regenerativa con células madre y algunos en enfermedad de Parkinson, por ejemplo, Crick's, en deficiencia de plaqueta, trabaja Takayama, en lesión de la médula espinal, Nori, y existe la posibilidad de combinar terapia genética con terapia celular en enfermedades hematológicas. Los principales obstáculos para el uso de las células embrionarias vienen siendo la tumorogenicidad, la contaminación o la incompatibilidad inmunológica. La siguiente. A pesar de lo anterior, que en el caso de los científicos que hemos mencionado, la investigación se realiza con apego a la normativa bioética, a finales del 2016 se publicó un artículo llamado Manimals, la siguiente frontera en la investigación científica, en Life Science News. En él, su autor se refiere a los cambios en los límites éticos de los fondos para investigación propuestos por los NIH de los Estados Unidos, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, eh, permitiendo la creación de especies animal-humano o la investigación en quimeras mediante la inyección de células iPS humanas en embriones animales para aprender más.
sobre las enfermedades. El otro propósito sería el de obtener órganos para trasplantes, creando animales con esperma humano o con órganos humanos. En efecto, las células humanas fueron inyectadas en un blastocisto de cerdo, perforando con láser la membrana exterior, la zona pelúcida del blastocisto. Resultó el embrión así tratado, fue implantado en el útero del animal y transcurridas 4 semanas, las células humanas habían dado origen a varios tipos de tejidos: corazón, hígado y neuronas. Este híbrido humano-cerdo resultó, en palabras de los científicos, una quimera altamente ineficiente, pero constituyó la quimera humano-animal más exitosa que se había obtenido y un paso importante hacia el desarrollo de embriones animales con órganos humanos funcionantes. Ante esta noticia, el articulista William Saltan del Washington Post lo considera el futuro de la medicina. Sin embargo, ante la opinión contraria de muchos otros, los institutos nacionales de salud proponen algunas restricciones: no utilizar primates por su cercanía con el hombre y no permitir el crecimiento de bebés humanos en animales. El cambio en la utilización de los fondos federales ya fue aprobado y Drescher se pregunta quién quién se va a colocar en el camino de la ciencia, una materia tan trivial como la básica dignidad humana. La siguiente. Y esta es otra de las tecnologías a las que nos vamos a referir, es la terapia génica. La terapia génica, que ya se ha definido como la inserción deliberada de un gen normal en el genoma de, de un organismo que posee un gen anómalo, con el objeto de reforzar o de sustituir la función de ese gen. Eso ofrecía convertirse en un prometedor recurso para el tratamiento o la curación de las llamadas enfermedades monogénicas, es decir, las que son ocasionadas por ausencia o por la modificación de un solo gen. Claro, eran más fáciles. Sin embargo, en el transcurso del proyecto de investigación se presentaron algunas situaciones de diferentes grados de gravedad, algunas de las cuales se acompañaron con la muerte del paciente, lo cual contribuyó a que se tomaran entonces precauciones especiales para su utilización. Para el año 2009 se evidencia su éxito en algunos casos, sobre todo de los llamados niños burbuja. ¿Saben cuáles son? En los que 8 de 10 niños que se habían sometido al, sobrevivían sin el tratamiento. También la revista Science dedica su editorial al regreso de la terapia génica y refiere algunos éxitos en el tratamiento de enfermedades, como por ejemplo en la amaurosis congénita de Leber.
A pesar de que la esperanza de terapias futuras para enfermedades genéticas se mantiene y se fundamenta en la experimentación que, por supuesto, todavía se está llevando a cabo. Las consideraciones bioéticas sobre su utilización en el artículo citado se mantienen vigentes y surgen cada vez más disposiciones legales y declaraciones internacionales que objetan desde el punto de vista ético la terapia génica germinal, o sea, la modificación de las células germinales de los gametos y también la de mejora o eugénica. Está objetada. A esto se une el recurso del estudio cromosómico, como resultado del cual se ha establecido el cariotipo y se han llegado a diagnosticar aberraciones cromosómicas subyacentes a diferentes tipos de entidades nosológicas. Y se conocen muchas ya de las modificaciones del cariotipo que dan origen a esas enfermedades hereditarias. La primera de estas alteraciones, por supuesto, que se conocemos, fue descrita en 1959, o sea, mediados del siglo pasado, por Lejeune y colaboradores, demostrándose así la relación entre la trisomía del cromosoma 21 y el desarrollo de la enfermedad conocida como síndrome de Down o mongolismo, después de la cual surgieron muchas otras descripciones. En julio de 2013 se publicó en Nature el trabajo de un grupo de investigación en el cual estaba basado en el concepto de que el desbalance de genes por la existencia de un cromosoma extra podría ser, de hecho, corregido manipulando un simple gen. Bueno, eso se veía fácil, ¿no? Un cromosoma extra y se podía manipular para eliminarlo. Se insertó entonces un transgen inducible, el gen de la inactivación del cromosoma X, y se inyectó en un locus específico del cromosoma 21 en células madre pluripotentes de un síndrome de Down. Ese fue el experimento. Entonces se produjeron varios efectos interesantes. Modificación de la heterocromatina, silencio transcripcional y metilación del ADN, el cual se transformó en un corpúsculo de Barr. Este experimento entonces provee un modelo para el estudio de la inactivación de cromosomas y permite además el estudio de los cambios de la expresión de los genes y de las patologías celulares en la trisomía 21 y permite que esto se haga en estos casos de mongolismo, vamos a decir, libre de los ruidos genéticos y epigenéticos. El éxito de silenciar la trisomía in vitro, porque esto ocurrió in vitro como explicamos antes, podría representar un primero, o sea, un potencial desarrollo de la terapia cromosómica.
El desarrollo de la ciencia puede efectivamente introducir recursos terapéuticos para la prevención y la corrección de taras hereditarias que hasta ahora constituían barreras infranqueables para la medicina, pero también introducirían dimensiones biológicas totalmente nuevas. Yo diría que tanto en la medicina como en la sociedad. La edición del genoma humano en células germinales resultaría en cambios genéticos que se transmitirían a las siguientes generaciones. Y por supuesto, origina una gran preocupación sobre efectos no esperados. Se considera que este grado de control sobre la reproducción humana cruza una línea éticamente inviolable. Esta discusión iría más allá de los niveles individuales de riesgo y beneficio hacia deliberaciones mucho más complejas que inciden en aspectos técnicos, sociales y religiosos sobre la pertinencia de este grado de intervención. La siguiente. Sin embargo, en 2012 se desarrolló entonces en los Estados Unidos una técnica para la edición del genoma humano, que es la que se denomina CRISPR-Cas9 System, siglas correspondientes a eh, repeticiones palindrómicas cortas interespaciadas regularmente regularmente espaciadas, lo cual motivó una opinión conjunta de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos, cuyas recomendaciones fueron publicadas en un report de ambas instituciones. Entre las dos eh, publicaron ese reporte que examina los asuntos científicos, éticos y sociales que el uso de esta tecnología origina y la capacidad de los sistemas que los rigen para garantizar su uso responsable. Hay tres grandes campos para su uso. Investigación básica para entender las enfermedades y su tratamiento. Aplicación clínica para tratar o prevenir enfermedades de células somáticas. Y la aplicación para tratar o prevenir trastornos de las células germinales. El comité responsable de este reporte ha desarrollado una serie de principios para regir el uso de esta técnica. ¿Cuáles son sus principios? Promoción del bienestar, transparencia, cuidado debido, ciencia responsable, respeto por las personas y cooperación internacional. Falta ver si esos principios realmente se están cumpliendo en esos experimentos que se están realizando. Así que, en marzo de 2012, Li Chuntan y su grupo del Centro de Investigación de Proteoma de Pekín utilizó esa técnica CRISPR-Cas9 para corregir mutaciones en embriones viables. La revista Science lo calificó como el segundo avance más importante del año. Y podemos preguntarnos entonces en este momento, ¿se hacen realidad los niños a la carta?
La siguiente, la siguiente, no, la próxima, la próxima diapositiva. Porque esta película, pásala. Siguiente, siguiente, siguiente. Ah, ajá. Poco antes de morir, en el año 2002, Chargas, que fue siempre un científico muy crítico, dijo, hay dos núcleos que el hombre no debió haber tocado jamás. El núcleo atómico y el núcleo celular. Y la ingeniería genética va a traer consecuencias mucho peores que la energía atómica. La cadena reconoce que la potencialidad de la genética es enorme, aunque algunos, ante el mal uso que pudiera hacerse de las técnicas genéticas, lleguen a considerar a la doble hélice del ADN como una molécula de doble filo. Siguiente. La clonación es otro de los procedimientos que se hacen posibles con toda esta tecnología y que a pesar de que la finalidad utilitaria de, de este procedimiento de clonación humana y el producto que se obtenga constituido por el embrión humano no justifican de modo alguno la práctica de la clonación con fines reproductivos o de investigación, algunos grupos de investigadores han persistido en su propósito de clonar seres humanos utilizando el procedimiento de transferencia nuclear con núcleos procedentes de células adultas, generalmente fibroblastos, o incluso empleando mecanismos de transferencia nuclear interespecífica, bovino humano, conejo humano, ratón humano, teniendo en algunos casos, por ejemplo en el de Chan y colaboradores, hasta 7 embriones somáticos aloplásmicos. ¿Qué significa aloplásmico? Citoplasma bovino, núcleo humano. Estos resultados fueron publicados en la revista Fertile Steril en 2003. Savos y Ilmensi han realizado experimentos de clonación humana con fines reproductivos, transfiriendo un embrión clonado de 4 células al útero de una mujer. Pero este no llegó a implantarse. Sin embargo, ellos siguen insistiendo en que quieren, vamos a decir, obtener con el procedimiento un embrión humano. Afortunadamente, hasta el presente no tenemos noticias. Parece que los logros han sido pocos. Tanto Wilmot como Sibeli, recuerdan a Wilmot y Sibeli, estos fueron los responsables de la clonación de la oveja Dolly, que son pioneros de la clonación. Bueno, han decidido utilizar la técnica de Yamanaka de la reprogramación nuclear y abandonar sus intentos de clonación que utilizaron con la oveja Dolly.
citando a la cadena, eh, la cadena, la siguiente. Eh, en muchas ocasiones he manifestado el interés que podía tener la confrontación entre la ética de la no investigación de Testar. Saben que Testar fue un investigador francés muy notable que decidió retirarse de la investigación científica cuando comenzaron a aparecer estas posibilidades, vamos a decir. Entonces, dice, ha manifestado el interés que podría tener la confrontación entre la ética de la no investigación de testar y la ética de la responsabilidad en relación con los derechos de las generaciones futuras de Han Jonas. Sin embargo, ¿por qué no se toma la decisión de una vez por todas de buscar las soluciones que no plantean problemas éticos? ¿Por qué no se apuesta por la utilización de células troncales adultas o por la reprogramación directa, que muchos la vemos como la solución bioética para la terapia celular en la medicina regenerativa? La siguiente. Bueno, la complejidad de lo que significa el proyecto Genoma Humano y la perspectiva de la investigación que se ha derivado de la conclusión de, vamos a decir, de la primera etapa del proyecto, porque ahora estamos en las etapas subsiguientes, ¿no? Afinando mucho más esa investigación del proyecto Genoma Humano, resultan realmente impensables. Solamente voy a mencionar algunos de los campos de estudio a los cuales ha dado origen al avanzarse de la genómica a la proteómica, a la metabolómica, a la citómica, que además de contribuir al conocimiento de los mecanismos genéticos, consideradas como nuevas tecnologías para el desarrollo de fármacos que actúan teniendo en cuenta las características del genoma del individuo en lo que se ha dado en llamar medicina personalizada. A lo anterior, entonces, han contribuido las llamadas ómicas, algunas de las ya mencionadas, genómica, proteómica, metabolómica, citómica, y otras como la farmacogenómica, que relaciona la carga genética con el efecto del medicamento y constituye una poderosa herramienta para comprender las diferencias en las respuestas de los pacientes a los tratamientos con medicamentos idénticos. Las respuestas diferentes de los pacientes con el mismo medicamento. En este marco se inscribe el proyecto Mil Genoma, que se comenzó en el año 2008. De este ya se han obtenido muchos resultados y también los diferentes grupos de investigadores que se han dedicado al estudio del genoma del cáncer. A diferencia de la farmacogenética utiliza de las consecuencias, se ocupa, perdón, de las consecuencias que sobre las proteínas codificadas causan mutaciones genéticas y trata de explicar las diferencias individuales en las respuestas a los tratamientos medicamentosos. Con un mismo medicamento, unos pacientes responden, otros pacientes no responden. Esto tendría que ver con la farmacogenómica y la farmacogenética.
campos de investigación que se han originado, como dije al principio, del proyecto Genoma, la toxicogenómica, la nutrigenética y la nutrigenómica. Esta última, la nutrigenómica, con importantes aplicaciones en el campo de algunas enfermedades monogénicas en las cuales la dieta tiene un efecto determinante, como por ejemplo la fenilcetonuria, la galactosemia o algo así como que nos suena como más fácil y más cercano, la hipercolesterolemia familiar. La siguiente. Al tratar entonces de hacer un breve recuento de lo ocurrido en el área de la genética en la década 2010 y en lo que siguió de ahí en adelante, por supuesto, hay que mencionar los trabajos de Venter. Venter protagonizó, vamos a decir así, con su compañía, una compañía privada, Celera Genomics. Celera Genomics. Este, él participó en la secuenciación del ADN y, y entonces, al finalizar el proyecto de secuenciación, decidió utilizar su experiencia en el análisis mm, de, del ADN, pues, en el análisis del ambiente, tanto aéreo como acuático, aire y océanos, dando origen a la genómica ambiental y a la metagenómica. Hacia mediados del 2010, la prensa mundial se hizo eco de un experimento que se promocionó en los medios como creación de vida en el laboratorio. Ese fue realizado por Venter y consistió en el ensamblaje de una copia de un genoma bacteriano del Mycoplasma mycoides, la bacteria, que fue transferido a una bacteria de otra especie, Mycoplasma capricolum, cuyo ADN había sido extraído. Este experimento dio como resultado un organismo que podía replicarse originando fenotípicos idénticos a las de la bacteria de la cual se copió el genoma, o sea, de Mycoplasma mycoides. Venter calificó este experimento como el inicio de la era de la genómica sintética. La revista Science dedicó espacio a la publicación de estos experimentos y según la cadena, esto comprobaba que la síntesis química de genomas podía ser una realidad. No obstante, se discuten las implicaciones éticas de tal avance que puede representar, por supuesto, un riesgo por el posible mal uso de esa técnica. En 1981, la cadena desde aquel momento ya se preguntaba si el pecado original no puede interpretarse en términos de la capacidad exclusiva del ser humano como especie biológica de elegir conscientemente el mal. En relación con el proyecto de crear vida, los científicos deberían ejercitar su condición de sujetos éticos y obrar en consecuencia. La siguiente.
Esta es la última de los experimentos, vamos a decir así, de las técnicas que vamos a considerar hoy. hoy, y es el diagnóstico genético preimplantatorio. El diagnóstico genético preimplantatorio nace en Inglaterra en 1990 para el diagnóstico de enfermedades graves de aparición precoz que no son susceptibles de tratamiento, pero pronto se transformó en un cribado genético prácticamente para detectar anomalías cromosómicas, fallas en los ciclos de fertilización in vitro y abortos a repetición. Esta es una técnica agresiva con los embriones y podríamos decir que hasta de fines eugenésicos, ya que no cura, sino más bien descarta. Su segunda indicación es la edad avanzada de la madre y consiste la técnica en la extracción de una célula a un embrión de 8 células. O sea, a un embrión de 8 células se le extrae una. Hoy en día, esta técnica solo se recomienda para las enfermedades genéticas familiares. Por ejemplo, en España, solamente en esos casos. En Francia, se restringe a enfermedades graves y con fuertes controles. Se requiere además que la anomalía se haya presentado en uno de los padres. En Inglaterra, la Autoridad para la Fertilización Humana y Embriología permite la obtención del llamado niño medicamento. Esto en casos de enfermedades graves, pero no se permite la modificación genética de los embriones. En Alemania está prohibida por la ley de protección de embriones y considera como embrión, en Alemania se considera ya como embrión al óvulo fecundado y se protege el óvulo fecundado. Y también se considera embrión cualquier célula totipotente embrionaria que pueda convertirse en un individuo. Esto es en Alemania. Está prohibido en Italia, Austria, Suiza. En Noruega y Suecia solo se permite en enfermedades graves que no tengan tratamiento. En los Estados Unidos no había hasta hace poco ni regulación ni fondos públicos para estas investigaciones y solo se realizaban en hospitales privados. Desde la perspectiva de la bioética, genera una fuerte controversia, porque tiene que ver con reproducción asistida. Requiere de la producción de un mayor número de embriones, no solo por la presencia de anomalías, sino para la compatibilidad con el hermano enfermo y porque puede considerarse como una práctica de tipo perfectivo que se relaciona con la temidísima eugenesia. La discusión estaría directamente relacionada con el estatuto bioético del embrión in vitro, que en líneas generales es considerado con un rasgo moral menor que el feto o ético, de acuerdo sobre todo con las creencias de cada uno o con la convicción personal. La siguiente. El futuro predicho hace unos 15 o 20 años para la medicina y para la ciencia en general ya está aquí. Se evidencia en las expectativas
indescriptibles que se desprenden de lo expuesto, que no abarca sino una pequeña muestra de lo que está ocurriendo en la realidad. El lenguaje de la medicina es otro, como también el abordaje patogénico de muchas enfermedades. Y estamos solo al inicio. Es de esperar que la reflexión bioética se introduzca con fuerza en la consideración de las situaciones que se originan con la aplicación de estas tecnologías para permitir su uso solo cuando se orienten al bienestar del hombre y resguarden el futuro de la humanidad. La siguiente. Gracias.